Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. El vino está muy cerca de la historia de la humanidad y particularmente en este caso habría que decir que el vino está muy cerca de la propia historia personal y familiar de nuestro entrevistado. El tema de hoy es el derecho y el vino. Y para conversar sobre este tema, he invitado a un intelectual, a un jurista de primera línea, a quien tengo el privilegio de contar entre mis amigos. Me refiero al doctor Óscar Cruz Barney. Óscar es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y su doctorado en Derecho es por la Universidad Panamericana. Óscar además tiene su título de abogado homologado en el Reino de España, en donde puede también practicar el derecho. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde dirige la prestigiosa revista de Derecho Privado, que fue fundada originalmente por don Jorge Barrera Graf, por el maestro Jorge Barrera Graf. Ha sido presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Es también un prolífico autor, es profesor de Derecho en varias universidades del país y profesor visitante regular de la Universidad de Lille. También es presidente del capítulo mexicano de la Unión Internacional de Abogados y delegado del Gobierno de México ante la Organización Internacional de la Uva y del Vino, además de asociado de pleno derecho de la Asociación Internacional de Juristas de la Viña y el Vino. Así es que con estos antecedentes, lo único que nos falta para que este programa esté totalmente completo es una copa de vino que desafortunadamente virtualmente no sabe igual que la tomada físicamente. Pero eso, desde luego, mi querido amigo, te compromete a que me participes de uno de esos vinos tan sabrosos que dices que había en la cava de tu papá. Pero últimamente has escrito un importante libro que se llama El vino y el derecho, que además cuenta con el sello de la UNAM, con el sello del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Instituto de Investigación Montesquieu y también de la Universidad de Burdeos. Así es que me parece que esto legitima y autoriza tu trabajo, que ya por autoridad propia es muy reconocido en México. Cuéntanos cómo está esta cosa del vino y qué fue lo que te llevó a escribir sobre este interesante tema y su relación con el derecho. Claro que sí, Carlos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí nuevamente en tu programa, platicando un poco ahora del vino y del derecho. ¿Y qué tienen que ver el vino y el derecho? El origen, digamos, de este libro
que mencionas es una conferencia que di en el Colegio de Abogados, pues en el año 2003, ha de haber sido por ahí, sobre la regulación del vino, ¿no? En la Nueva España, un poco una historia de cómo se regulaba. Ahorita entramos, si quieres, a ese tema. Y de ahí me quedó claro que es un mundo que era francamente inexplorado en el caso del derecho mexicano, ¿no? Se suele ver al vino solamente en su última expresión, que es servido en la copa, ¿no? De ahí lo disfrutamos, pero no nos damos cuenta o no pensamos todo lo que hay detrás de una copa de vino, ¿no? Hay un esfuerzo social muy importante, hay una inversión de horas, de pasión, ¿no? De amor, pues, por la viticultura. Es toda una agroindustria importantísima, ¿no? A nivel de la agroindustria del maíz o del trigo o del azúcar. Además de una cultura milenaria que tiene mucho todavía del corazón artesanal de aquellas cosas que se hacen con amor. Totalmente. Y hay, a ver, y la viticultura forma paisaje, ¿no? Construye, pues, comunidad, en fin, es una agroindustria que va mucho más allá que simplemente una copa de vino, o una etiqueta cara o barata o como se le quiera ver, ¿no? Entonces, evidentemente el derecho, pues, algo tendría que ver con eso. Y efectivamente, si hay una relación entre el vino y el derecho profunda, pues histórica, y que sigue existiendo y seguirá existiendo en adelante, pues como una actividad humana, cultural, social, y que tiene además aristas, pues morales, religiosas, filosóficas, etcétera, ¿no? En un momento dado, si una viticultura de calidad, pues tiene que conjuntar una élite de productores con una aristocracia de consumidores, ¿no? Es decir, los buenos vinos para ser reconocidos por los buenos consumidores. Y la única forma de ser un buen consumidor, pues es probando y es conociendo y ver al vino, pues no simplemente como una bebida alcohólica, sino como un alimento y como parte de la vida cotidiana, pues, ¿no? Y que el vino, es decir, la idea del maridaje y de las características organolépticas del vino, a ver, no es un tema snob o simplemente de roce social y decir es que este vino huele a tal o me sabe a tal. Al revés, a ver, hay que meterse en el vino, hay que entenderlo y darse cuenta que efectivamente hay vinos que, siendo de la misma uva y producidos de la misma forma en una región que en otra, pues saben totalmente distinto y tienen aromas totalmente diferentes. Y eso tiene que ver con la tierra, con el agua, con el sol, con la mano de las personas, pues, que vinifican, ¿no? Y, y, y si queremos entenderlo, pues hay que empezar, pues, de entrada por interesarnos en ese mundo del vino y empezar a tomar notas. Yo solo aprendí de mi padre, Rodolfo Cruz Miramontes, a quien gente apreciaba mucho y que tú lo apreciabas a él y se conocían. Y él tenía la buena costumbre de retirar las etiquetas de las botellas y coleccionarlas en álbumes fotográficos, ¿no? Y a veces anotar con quién había bebido la botella, etcétera. Todo esto dividido por regiones, añadas, etcétera. Entonces Eso le permite da ir. un toque, desde luego, mucho más personal, casi Claro, íntimo a la experiencia de disfrutar una buena copa de vino. sí, porque además eso obliga, por lo pronto, a leer la etiqueta, ¿no? Es decir, ¿qué dice o qué nos dice una etiqueta de vino como esta, ¿no? ¿Qué información me da? ¿Quién es el productor? O quizás no me dice nada, ¿no? O me dice muy poco, o me engaña. Pero entonces, se permite ir trabajando o irse integrando al mundo vinícola o vitivinícola de una manera mucho más personal, ¿no? Recuerdo cuando se cumplieron los 250 años del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, en la junta menor del colegio, junto con la junta de honores y expresidentes y la junta de gobierno, pues abrimos una botella de champaña y le retiré la etiqueta y todos la firmamos, ¿no? Y está ahí enmarcada en el colegio. Hombre, 250 años del colegio reflejados en los que estuvimos presentes en aquella ocasión, ¿no? Y el vino está presente, es decir, de manera cotidiana, pues, en la historia de la humanidad y en la cultura, pues, occidental, claramente, ¿no? Desde tiempos bíblicos y en culturas, pues, no cristianas,
Es decir, el mundo griego, el mundo romano, el vino, pues está ahí, ha estado ahí, ha estado presente, ¿no? Y que es muy interesante, si uno ve, pues la relación con el vino, empieza de entrada por definir qué es vino y sobre todo qué no es vino, ¿no? Es decir, esta bebida alcohólica y alimenticia hecho de jugo de uva fermentado, ¿no? Eh, y que desde luego esa fermentación pues produce o genera alcohol. Bueno, eso es vino. ¿Qué no es vino? Pues la cerveza no es vino, los destilados no son vino, ¿no? Las mezclas de otros fermentados no son vino, y en eso los juristas van a tener un papel muy importante en esas definiciones, ¿no? El, el, la relación también, por ejemplo, del vino con la religión, pues es muy interesante, ¿no? Si pensemos en el dios griego de la vid, ¿no? Dionisio, ¿no? Y cuando si ve uno las vacantes de Eurípides, pues se ve claramente esta relación festiva, por un lado, con el vino, pero también relacionada con una idea de fecundidad y de fertilidad, ¿no? En el campo, en la agricultura y con los ciclos agrícolas, ¿no? En Roma, que será Baco, pues los rituales báquicos terminaron siendo prohibidos, pues porque se pasaban de la raya en la fiesta, ¿no? Todo el mundo absolutamente alcoholizado, en la oscuridad, etcétera, pues empezó aquello a ponerse peligroso. Entonces mejor lo prohibieron, ¿no? Pero curiosamente, si bien se prohíben las fiestas báquicas, el culto a Baco continúa en el mundo romano. Si uno ve las pinturas conservadas en Pompeya, ¿no? Pues ahí está el rito básico de iniciación de los misterios báquicos. Y si estamos hablando del siglo I antes de Cristo, ¿no? Pero Sí, sí, pero aún incluso podemos pensar en Noé, claro, que tiene una relación ahí particular con el vino, ¿verdad? Incluso se le pasaron las cucharadas. se le pasaron las cucharadas y luego ya hay otros pasajes bíblicos en donde embarazan, es decir, embriagan al padre para que embarace a las hijas, por ejemplo, ¿no? En un pasaje así que es terrible, en donde el vino pues está presente, y el vino mismo ha tenido una evolución en sus formas de elaboración pues muy importante. El vino como lo conocemos hoy día, que pasa por barrica, o bien por tanques de acero y luego por barrica, etcétera, pues sabe bastante diferente al vino que consumían los griegos o los romanos, ¿no? Que no pasaba por madera y que se fermentaba en vasijas de barro, ¿no? Y es muy interesante, hay un viñedo en Napa Valley que está produciendo vinos al estilo antiguo, ¿no? Y uno los prueba y sabe a jugo de uva fermentado, pues, ¿no? Es decir, no tiene las características que le da la madera o que le transfiere la Sí, madera. claro, claro, claro. ¿Vale? Entonces el vino mismo ha evolucionado de manera muy interesante. Y Francia, por ejemplo, es un ejemplo interesantísimo de cómo la viticultura construye el paisaje y construye a la sociedad, y se relaciona la producción de vino con una demostración de poder, de presencia y de influencia, ¿no? Y las diversas regiones vitivinícolas en Francia, pues lleva a que el vino pues está en la mesa, está en las cacerolas, está en el cáliz en las ceremonias religiosas, está en las curaciones y los remedios, ¿no? Y cura a los pobres y cura a los ricos, divierte a todos, está en las canciones, está en la cultura. Sí, el vino es algo que evidentemente tendría que estar también en el derecho, ¿no? Y aquí otra O vez, sea, totalmente integrado a la vida social. En este caso, en los países principalmente europeos. totalmente integrado a la vida social, a la vida política y cultural. Es decir, en Francia, si las órdenes religiosas, no sé, la orden de San Benito, la orden benedictina de Cluny, la orden del Cister, ¿no? Van a florecer y van a impulsar el cultivo de una serie de vinos en pueblos como Chablis, Nuits-Saint-Georges, o en la Côte d'Or, ¿no? En donde variedades como Chardonnay o como Pinot Noir van a ver que son las variedades más adecuadas para el cultivo del vino, ¿no? Y van a ir trabajando y haciendo cada vez mejores vinos, ¿no? Y van a competir entre sí las mismas, las poblaciones y las abadías. Si uno hace un recorrido, por ejemplo, en el caso de Borgoña, pues vas a ver que los nombres que están en las etiquetas, pues son los nombres de los pueblos, ¿no? En donde se produce el vino y en donde
pues en su momento a nadie se le ocurría ponerle en la etiqueta pues cuál era la uva, porque todo el mundo sabía qué uva se utilizaba. No, en Borgoña se Claro. utiliza para vino blanco la uva Chardonnay y la uva Ligoté. Para vino tinto la uva Pinot Noir. Chan chan. Esta idea de poner la etiqueta qué tipo de uva es una idea estadounidense, que viene con los vinos, pues en el desarrollo en Napa y en Sonoma, que para educar al público pues ponen qué tipo de uva es, ¿no? A diferencia del mundo o de la tradición europea, en donde pues, todo el mundo sabe qué uva se utiliza, porque el vino es algo absolutamente local, personal, familiar, ¿no? Yo sé que se utiliza esa uva, pues porque ahí crecí y así ha sido siempre, entonces la etiqueta no tiene que decirme que se utiliza una uva u otra, esta es una costumbre ya, digamos, americana continental, ¿no? Es Luego, más en el orden del marketing, para esa, usar una palabra propia así del es. contexto estadounidense. Así es, y es muy interesante. Por ejemplo, la regulación del vino en Estados Unidos es una regulación que parte de la prohibición del alcohol. Es una regulación que parte de la excepción, es decir, está prohibido producir alcoholes y a través de excepciones se empieza a permitir la producción de vino, la apertura de bodegas, los procesos de vinificación, etcétera. Y ellos en Estados Unidos optan por una forma distinta a la europea de denominaciones de origen e indicaciones geográficas y más bien atienden a una serie de divisiones mucho más específica, si tú quieres, mucho más amplia y que les da una mucho mayor flexibilidad, si se quiere ver así, ¿no? O sea, reflejo pues de una viticultura concebida distinto a la viticultura europea. Entonces, quizá antes de hablar de cuáles son los conceptos, criterios que se usan en los Estados Unidos, quizá convendría que nos platicaras un poco sobre cómo operan estos criterios de denominaciones de origen y de controles de calidad y de asociaciones que controlan los vinos de una región en la propia Europa, Claro que sí, claro que que me sí. parece muy importante. Es fundamental y sobre todo, mira, y antes de entrar a eso, o sea, pensar cómo las expresiones locales del vino son muy importantes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los vinos del Marco de Jerez, de los cuales yo soy particularmente aficionado. Si los finos, las manzanillas, palo Sí, en cortado, ¿no? la propia introducción de tu libro haces una añoranza a estos sabores, ¿no? Exactamente. Y debo decir que son aromas y sabores que yo vivía o sea, de niño en la casa, porque cuando iba a ver alguna comida, una cosa así, que se tomaba una copa de Jerez, etcétera, inmediatamente se inundaba del aroma en la casa. Y antiguamente se acostumbraba a perfumar los pañuelos con un poco de Jerez. Es decir, el pañuelo que iba en la bolsa se le ponía un poquito de Jerez y olía así al vino. Pero bueno, que son vinos que tienen formas de fermentación distintas al vino común y corriente, y que en el caso de Francia tienen un vino similar, que es el llamado vino amarillo, el Vin Blanc, que también se fermenta bajo velo de flor, que es como se fermentan los vinos de Jerez, ¿no? Pero a ver, todo eso, los franceses van a encontrar pues, ¿cómo llamarle? Una forma eh, de clasificación y de solución, digamos, y de cómo entender al vino y de cómo, sobre todo, asegurar la calidad de los vinos y niveles mínimos o estándares mínimos de calidad. Es decir, la idea de las denominaciones de origen tiene que ver, en buena medida, con una preocupación, ¿sí?, por asegurarle al consumidor que va a poder, que si va a tomar un vino del Ródano, pues efectivamente sea del Ródano y no sea un vino italiano embotellado con etiqueta del Ródano, ¿no? Y que haya un control sobre la calidad, sobre los insumos, sobre la forma de preparación de los vinos. Perdón, una denominación de origen, en ese sentido, lo que busca es ligar o reconoce, pues, la existencia de una liga íntima entre una región, un clima, un tipo de vid y una forma de cultivarla, de procesarla y de producir vino, ¿sí? Hay toda esta idea que en el caso, si los franceses le llaman terroir
¿no? De esa íntima relación del vino con la tierra. Y que podría parecer una exageración, ¿no? Desde el punto de vista del continente americano, donde pues, quizás no vemos eso, pero para eso es muy útil hacer una visita pues, a Borgoña, por ejemplo, ¿no? En donde una parcela o un pueblo produce un vino muy diferente al del pueblo de al lado, siendo las mismas uvas y aparentemente el mismo sol, la misma lluvia y la misma tierra, pero resulta que no es así, ¿no? Y que el vino va a expresar una diferencia muy clara entre una región y la otra, ¿no? Entonces, la denominación de origen, ¿qué es lo que hace? Busca proteger, por un lado, y garantizar que un producto se produzca de una forma determinada, con un estándar de calidad determinado, con una serie de procedimientos determinados y en una región específica, que le permite recibir pues el nombre pues de Burdeos o de Coturón o de Chablis, ¿no? O el que quiera, o en el caso de México, de tequila, ¿no? Y por eso es tan importante entender pues la idea de la denominación. La denominación de origen busca garantizar calidad, permanencia además de la producción, servicio en un momento dado, ¿sí? Y protección también al entorno físico, histórico y cultural de la denominación de que se trata, ¿no? Y al mismo público. Lo que veo que de alguna manera resalta la importancia que en este caso tiene el derecho para proteger esa industria y la imagen de esa industria hacia el público. Por una parte, en este sentido, me parece que es un tema relevante. Es fundamental, ¿no? Porque eso me permite proteger al público consumidor, asegurarle un producto de calidad, ¿sí? Porque cuando se crea una denominación de origen, en el caso de México, por ejemplo, se crea un consejo regulador de esa denominación de origen. Pero lo mismo existe en Francia, que existe en España, que existe en Italia, ¿no? Y ese es un solo consejo, es una sola autoridad integrada, financiada y apoyada por los productores, que se encarga de verificar que la producción sea adecuada, que no se hagan trampas en los procesos, que no suceda como sucedió en algún momento en Francia y llegó a suceder en España, pues que se trajeron mostos o que se trajeron vinos italianos que se embotellaron bajo etiquetas españolas o francesas para llenar un mercado que exigía cada vez más vino, ¿no? Y Sí, parte además, esto que también ha sucedido con el aceite de oliva, por ejemplo. claro, claro, exacto, que también ha sucedido con el aceite de oliva. A ver, con cualquier producto que destaca por su calidad y su relación con el territorio, pues corre el riesgo justamente de sufrir esas falsificaciones, ¿no? Y para eso tiene que haber una sola autoridad que se encargue de regularlo, porque hay problemas serios, ¿no? Cuando existen, para una misma denominación, existen más de un organismo, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo como productor no cumplo con los requisitos, el serio, pues me voy con el otro que no es tanto, para que diga que sí cumplí, ¿no? Entonces, por eso sucede, y eso pasa, por ejemplo, con el mezcal, que hay muchos organismos verificadores, ¿no? Donde, pues, aquí dice que es este mezcal y que tiene una categoría tal, pero pues a la hora de probarlo, pues no lo es, ¿no? Y tiene que ver precisamente con una relajación de los controles. Pero otro tema que se me hace importante, y tú me corregirás hasta qué punto esto es cierto o no, o cómo sucede en Europa y cómo sucede en México, por ejemplo, que los organismos reguladores regionales del vino, estos que garantizan la calidad, está conformado por una asociación de los propios productores de la región, que se autorregulan a sí mismos en oposición a una regulación externa impuesta por un burócrata que está en un escritorio y conoce poco del vino y de la región. Me pregunto si este modelo europeo, que ha funcionado tan bien,
también opera o podría operar en países como México? A ver, hay que partir por un lado de una idea, y es que, a ver, en la producción de vinos se revela, ¿no? Claramente un vínculo entre el producto obtenido y el origen geográfico del producto, ¿no? Si las diferentes clasificaciones que se puedan hacer de vino, lo que buscan es proporcionarle al consumidor garantía respecto a sus características, a su calidad, que están ligadas al origen geográfico. Entonces, en México, desde luego que puede funcionar. Ahora, estamos 200 años atrás, ¿eh? Es decir, no podemos ahorita, o sería muy difícil establecer un sistema de denominaciones a rajatabla. O sea, tenemos que hacerlo, tenemos que tropicalizarlo, ¿no? Y tenemos la oportunidad de hacer un esquema de denominaciones o de indicaciones geográficas más flexible en ciertos aspectos y que responda a la realidad de la producción, ¿no? O sea, ¿qué impide, por ejemplo, pensar en una denominación, en una indicación que abarque el sur de California y el norte de Baja California? O toda es decir, la alta y la Baja California, es decir, nada lo impide. Una región enorme, pero se puede hacer con subregiones, por ejemplo, ¿no? Que tienen características similares. Ya en la península de Baja California ya las características cambian de manera radical, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en Texas y el norte de México, se puede pensar también, o en regiones muy amplias, en el caso de México, toda la zona de Coahuila y Parras, o la zona del Bajío, por ejemplo, ¿no? Lo que se necesita es que, lo que pasa es que si yo constituyo o creo una denominación de origen o una indicación geográfica, entonces yo como productor fijo mis límites de actuación y de innovación. Porque yo, al momento de establecer una denominación de origen, tengo que decir, pues que en esta denominación se pueden utilizar tales uvas, que pueden ser 300 uvas, es decir, no tienen que ser una o dos, se pueden hacer tales mezclas, o solamente una uva, o solamente dos uvas, o solamente tres. Pero eso tengo que definirlo yo, productor. Tengo que definir, por ejemplo, si el riego va a ser solamente por lluvia, o puedo incluir riego por goteo o riego por inundación o el que yo quiera, porque eso cambia el resultado. A más agua se reducen los niveles de azúcares en la uva, por ejemplo, ¿no? Tengo que definir qué tipo de diseño del viñedo voy a tener, si lo voy a tener en T, si lo voy a tener en línea, si lo voy a tener cruzado, si lo voy a tener como emparrado, y que eso también cambia los niveles de exposición de la hoja al sol, ¿no? Claro. Voy a tener que definir qué territorio cubre la denominación de origen Parras, ¿no? O la denominación de origen Sonora, ¿no? Y eso me obligará a que en adelante me tenga yo que ceñir a eso, ¿no? Entonces, desde luego que es aplicable en México, pero para eso necesitamos desarrollar una cultura vitivinícola que atienda a eso. Y aquí no es lo que quiere el consumidor, ¿no? Es que les gusta mucho los vinos con tal o cual mezcla, y entonces pues voy a traerme uva de otro lado y de otro lado para poder hacerlo, porque eso es lo que quiere el consumidor. Pues es que no es así. Que justamente Si la idea es del... que esta forma de producción pensada totalmente eh, en beneficio del cliente, esta mentalidad clientelar, parece dar resultados económicos a corto plazo, pero puede ser destructivo de una industria. Bueno, y además, y sobre todo, acaba con con la seriedad de su industria. A ver, perdón, pero en México sucede que se traen mostos de Estados Unidos o mostos de Chile. Se vinifican y se embotellan bajo etiquetas mexicanas, O diciendo que sea, es las vino, trampas de las que ahorita me diciendo estabas que, hablando. pues sí, diciendo que es vino mexicano. A ver, yo no me opongo a que se traigan mostos de China, ¿no? Pero hay que decirlo en la etiqueta. Y eso es de lo que tenemos la oportunidad de diseñar y de construir en nuestro derecho vitivinícola, ¿no? Que no hay uva suficiente en México, que no hay, es decir, tenemos ciertas carencias y ciertas limitaciones, etcétera. Bueno, que tenemos que suplirlas con uvas de otras regiones, ok,
Está bien, nada más que entonces tenemos que crear una categoría de vinos que son vinificados en México, pero con mostos traídos del exterior. Claro. Y poner en la etiqueta vinificado en México con mosto chileno, o con mosto de Napa Valley, o con mosto de Sonoma, o con mosto tejano, ¿no? O peruano, o brasileño, ¿no? O argentino. Todo eso se puede hacer. Estamos ahorita en la oportunidad de hacer ese diseño, ¿no? Porque además es decir, lo que es muy importante es que las características de las denominaciones de origen para vino mexicano, que no hay ninguna a la fecha, tienen que proponerlas y acordar a los productores, no un funcionario en la Secretaría de Agricultura que luego se lo pase al INPI para que haga el registro, ¿no? Pero en México hay un problema serio en el desarrollo, me parece, del derecho administrativo y especialmente este ámbito al que Barrera Graf le llamaba la descentralización por colaboración, este sentido de administrar con la guía de los directamente involucrados. Parece que en México no ha funcionado porque este país opera mucho sobre la base de la desconfianza. Bueno, sí, y más en los últimos años, en donde se desconfía en el sector privado absolutamente, pero a ver, aquí no hay de otra, es decir, aquí tienen que ser los productores los que diseñen su regulación, tienen que ser los productores los que digan qué significa o qué incluirá una denominación de origen o una indicación geográfica tal o cual, ¿no? Sobre todo porque, a ver, es una industria que está en pleno crecimiento, es una industria que ya vio, pues, que hacer vino es negocio en muchos sentidos, ¿no? Y que tiene múltiples beneficios, modelador del paisaje, desarrolla enoturismo, es decir, no hay maíz turismo ni trigoturismo, ¿no? Hay enoturismo, ¿no? Porque lo que implica un paisaje agradable, implica esculpir, pues, una región, implica además el dar una serie de servicios que tienen que ver con alta cocina, con alto turismo, etcétera, pero que además se ha venido desarrollando, y lo cual pues tiene ventajas y desventajas, esta idea de urbanización, digamos, del viñedo, ¿no? En donde hay desarrollos inmobiliarios que incluyen viñedo, lo cual creo yo que desvirtúa de alguna manera la idea de la producción del vino, pero por otro lado también impulsa la producción vitivinícola, ¿no? Donde compro una casa y la casa incluye ciertos derechos sobre la producción de los viñedos del fraccionamiento, ¿no? Sí, pero un poco va como con la teoría esta del Bigger and Better Elephant, ¿verdad? Que se aparta un poco de ese aspecto tradicional, histórico, que ha sido propio de la industria vitivinícola. Pues si nosotros quisiéramos pensar con seriedad en la regulación, el desarrollo de una regulación y centros de control y calidad que estén formados por los propios productores, ¿hacia dónde tendríamos que ver? Porque yo veo que en tu libro desarrollas una descripción muy detallada sobre cómo ocurre este proceso en distintos países del mundo. Yo creo que tendríamos que ver, es decir, en primerísimo lugar a Francia, que es el origen de la idea de las denominaciones de origen, a la regulación en España también y la Unión Europea, que son el concepto de denominación de origen, y es el que recibimos en nuestra ley mexicana de propiedad industrial, ¿no? O sea, eso ya estamos ahí, creo que ese es el modelo que habría que seguir. Ahora, tenemos la oportunidad, como no tenemos ninguna denominación, de meter cierta flexibilidad, ¿no? Y pensar en clasificaciones de los tipos de vino, que no necesariamente tienen que ser igual a la española o a la francesa o a la europea en general o a la chilena, ¿no? Por ejemplo, en México no existe hoy día una clasificación que atienda a definir qué es reserva, qué es cosecha, qué es crianza. Y, Entonces, y las mezclas, por supuesto. el productor puede poner lo que quiera, ¿no?
Es como el vino chileno este reservado, pues que es el de peor calidad, ¿no? Pese a que le llaman reservados, es un truco ahí, es muy inteligente, pero cuidado con los vinos reservados. Eh, Reservado para el que se atreva a tomárselo, ¿no? A ver, en México todavía tenemos que definir eso, ¿no? Tenemos que definir, o sea, se hacen muchos vinos con coupage, con mezclas en México, que eso sigue mucho la tradición europea, lo cual me parece muy bien, que permite darle características finales al vino, que muchas veces una sola uva no puede dar, ¿no? Pero, o sea, ahorita estamos, digamos, en el boom de la flexibilidad, ¿no? Donde yo puedo hacer un vino, pues en lugar de pasarlo por barrica, le pongo virutas, pues, o chips de madera y con eso le doy las características como si hubiera pasado por barrica, por ejemplo. Bueno, eso tiene que regularse, ¿no? Que yo no, es decir, yo tengo que decir qué fue lo que hice con el vino. Si hay un tema de transparencia que tiene que aplicarse a la producción vitivinícola y que le dará seriedad a la producción de vino, ¿no? Yo tengo también que poner límites, por ejemplo, o parámetros de calidad, de manera que pueda tener diferentes etiquetas, ¿no? ¿Sabes? Nos pasa que un muy buen vino mexicano de una casa vitivinícola, tal o cual, una añada es buenísima y la otra es intomable, ¿no? Cuando quizás la casa vitivinícola tuvo que haber tomado la decisión, muy difícil, hay que decirlo, pues de que no sale bien el vino, pues se manda una etiqueta secundaria o terciaria, que es más barata, Claro. evidentemente. Porque yo quiero asegurar que mi etiqueta es una etiqueta premium, es una etiqueta que atiende el mercado y que garantiza calidad, ¿no? Sí, porque si tú pones una añada que es de calidad superior, un magnífico vino, y con la misma etiqueta el año siguiente es una cosa que realmente no se puede tomar, lo único que estás haciendo es abaratar tu marca. Totalmente, ¿no? Y pasa mucho, pasa mucho. Y también hay que tener cuidado pues con los precios que se le ponen a los vinos. Eh, eh, el vino mexicano es caro también por los impuestos, ¿no? El IEPS que se tiene sobre el vino es una brutalidad, ¿no? Y si se quiere fomentar a la industria vitivinícola mexicana, pues hay que empezar por la parte fiscal, ¿no? Si uno lee la ley de fomento de la industria vitivinícola, lo único que no tiene es fomento, ¿no? Sí, es una ley que salió de un proyecto de 2010 que sí que incluía acciones de fomento y que terminó en una cosa absolutamente, este, no quisiera decir descafeinada, pero sí sin taninos, ¿no? Pues, que poco impulsa. Si uno lee en la ley cuál es la tarea de la Secretaría de Hacienda en materia de fomento, pues es asegurarse que todos tengan su registro federal de contribuyentes, ¿no? Es decir, para caerles con los impuestos, sí, perdón, pero el fomento a la industria vitivinícola tiene que ver mucho con fomento del enoturismo, fomento en ferias internacionales, ¿no? Impulso pues al producto y a la calidad del producto, ¿no? Cosa que no se hace, y menos en este sexenio, pues, que hemos tirado al turismo al bote de la basura, y eso le pega a muchos de nuestros productos que queremos promocionar, tanto en México como al exterior. México exporta vinos, ¿no? Hay mercados interesantes donde México manda sus vinos y los manda con éxito. El vino mexicano hoy día tiene ya estándares de calidad que funcionan, ¿no? La cosa es asegurarnos de que estos se mantengan y que sigan funcionando desde una regulación adecuada y que proteja al productor y proteja al consumidor, ¿no? Pero, por ejemplo, para usar un caso concreto, yo me acuerdo de una marca en particular porque de productor de vino que su vino era reconocido como un vino barato de muy baja calidad. Y yo creo que al ir evolucionando, al tratar de hacer vinos de mejor calidad, que aparentemente lo están logrando, eh, cargan con el lastre de la mala imagen desarrollada durante años y verse en los lugares más baratos de los anaqueles del supermercado. Pero a la vez esto va acompañado con campañas muy agresivas de promoción
Y en México, que es un país caracterizado por la corrupción casi en todos los ámbitos, esto también crea mucha desconfianza. ¿Cómo hacer para desarrollar confianza en el buen vino mexicano? Porque lo hay. Claro. Pero primero, entender un poquito de la historia de esto. A ver, México, es el productor más antiguo de vino en el continente americano. En México se produce vino desde el siglo XVI, ¿no? Eh, eh, si bien había prohibiciones y demás, se termina aceptando, regulando y cobrándoles impuestos. Ya en el siglo XVIII se produce vino con bastante eficiencia, digamos. En el siglo XIX, de las primeras disposiciones que dicta el primer imperio mexicano con Iturbide, son de fomento a la industria vitivinícola, con exenciones de impuestos, etcétera, para que se siembren vides y se desarrollen. Sin embargo, en el siglo XIX hay un, hay un incremento muy importante de importación de vinos, muy grande, ¿no? Donde se consumen, uno ve los menús, los de las comidas oficiales y demás, y bueno, envidiables, ¿eh? O sea, beben de los grandes vinos franceses, de los grandes vinos españoles, bueno, finos y manzanillas se tomaban siempre, y los grandes vinos de Borgoña y de Burdeos se tomaban también, ¿no? Con lo cual hace difícil la competencia con vinos mexicanos y la producción vitivinícola mexicana se irá más bien hacia los brandies, ¿no? Y con un incremento en la producción de cerveza. Luego, en el siglo XX, con la sustitución de importaciones, en los años 40, viene una expedición en los años 40 de una primera ley vitivinícola, eh, con Lázaro Cárdenas, se le da un impulso muy importante a la industria del vino y salen estas etiquetas como Los Reyes, Calafia, Urbinón, ¿no? Este, que son vinos pues que están empezando a luchar. Algunos pues no están muy bien, otros, como tú dices, de más o menos mala calidad. Sale Padre Quino, ¿no? Padre Quino, hay que agradecerle una cosa, y es que populariza el vino y lo lleva a los jóvenes, ¿no? El Padre Quino, qué padre vino, ¿no? Y que venía con su garrafa y se destapaba y el anuncio era muy bueno, ¿no? Entonces empieza a dinamizar a la industria vitivinícola en México, ¿no? Con la adhesión de México al GATT, pues entra la competencia otra vez de los vinos europeos, ¿no? Y es un reto para la industria vitivinícola mexicana que tiene que empezar a trabajar con vinos de calidad, ¿no? Si quiere competir. Y con un inconveniente, y es que tenemos superficies de producción todavía muy pequeñas, ¿no? Es decir, la producción de vino mexicano se agota básicamente con el consumo nacional. Ahora, otra cosa que yo me pregunto, tú tienes el conocimiento de un experto, es que el vino requiere de mucha agua y Sí, México tiene un grave problema de agua. así es. O sea, requiere de agua. Y en el caso de Baja California hay un tema de salinidad también. Por eso los vinos baja californianos, los tintos, hay algunos que son francamente salinos, ¿no? Los blancos lo son, pero es mucho más tolerable pues al paladar la salinidad en los vinos blancos. Hay muy buenos vinos blancos en Baja California, muy buenos tintos también, pues, pero suelen ser más salinos. Eh, pero son cultivos que ofrecen pues un retorno muy interesante con el paso del tiempo, ¿no? Eh, eh, y si bien utilizan agua, es decir, es agua que no se desperdicia, es un agua que se va al subsuelo y que finalmente entra pues a un ciclo virtuoso, pues, porque también la vid da sombra, en fin, Claro, cambia el cultivo de la vid, ¿no? Y es muy diferente, porque además son cultivos permanentes, a diferencia del maíz, del trigo, pues que se cambia el cultivo, se vuelve a sembrar, se desgasta la tierra. En el caso de la vid no sucede un fenómeno de esa naturaleza, ¿no? El tema de la calidad y de la buena fama de los vinos, creo que la única forma es, eh, eh, por un lado, con una buena promoción, por otro lado, con un apoyo gubernamental en términos de fomento y de presencia de marcas y de etiquetas mexicanas. eh, eh, ya se había insistido mucho en que si en las delegaciones mexicanas tienen que tener vino mexicano, etcétera. Está muy bien, ¿no? Creo que es una buena idea, pero bueno, a ver quién les manda las cajas y a ver quién las paga, ¿no?
porque si les quitan el presupuesto a las delegaciones, pues cómo demonios le van a hacer, y ni modo que los productores estén regalando su producto y pagando con los costes de envío, ¿no? Este, Claro. es, 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 a veces es complicado, pero creo que hay casas vitivinícolas que están entendiendo que por un lado hay que ofrecer un producto de un precio razonable, que finalmente hay un porcentaje muy grande del consumidor que opta por el de menor precio, y por eso los vinos chilenos se venden también, ¿no? Porque son más baratos. Y por eso los vinos estadounidenses les ha costado mucho trabajo entrar al mercado mexicano, porque son muy caros, ¿no? Y por ese precio, pues mejor me compro un francés o mejor me compro un español, ¿no? Y en el caso de los vinos mexicanos, tenemos vinos de alta gama, muy caros, y luego tenemos vinos donde, por ejemplo, Cheto la ha entendido muy bien, que saca vinos de gama media, que están bien y que son perfectamente adquiribles. Lo mismo que está haciendo Camilo Magoni, por ejemplo, con los vinos de Magoni, que son vinos excelentes y son vinos razonables de precio, ¿no? O sea, no me cuesta 800 pesos la botella o 1500 pesos la botella, es que es una locura. Mucha gente no puede pagar esos precios, ¿no? Son vinos de 300, 400, 500, 600. Y eso permite acceder a ellos y conocerlos. Ahora, hay una tarea de educación muy importante que hay que hacer. Es decir, el público consumidor, si no empieza a educarse en el consumo del vino, pues no vamos a salir pues, de pedirse una botella de vino, la que sea. Lo mismo, es decir, los prestadores de servicios en restaurantes tienen que educar al consumidor, ¿no? Y dejar de ofrecer el vino más caro para tener una propina más alta, a ofrecer la mejor opción, ¿no? Que a veces Y es también el tema de los maridajes, porque realmente una de las características de México es su cocina. Una cocina muy variada, de sabores suculentos y hecha con muchos ingredientes, inclusive aromáticos. El tema es cómo se realiza el maridaje y qué se puede recomendar en términos de lo que existe en el mercado y no de lo que mejor se quiere vender para obtener más resultados a corto plazo. claro. A ver, y entender que hay que romper con una serie de manifestaciones culturales inadecuadas con el tema del vino. Es decir, ¿cuántas veces no escuchamos esta frase que es francamente lamentable de que el mejor vino blanco es un vino tinto, ¿no? Eso no sino demostrar la profunda ignorancia del que emite la frase, perdón, ¿no? Eh, eh, pero sí, porque además eso está ligado con un tema machista de que el vino tinto es para los hombres y el vino blanco es para las mujeres, ¿no? Es decir, hay una serie de tonterías, digamos, y de taras que traemos en la relación con el vino en México que son de verdad increíbles, ¿no? Y que todavía en cenas así este, internacionales recientes no dejan de decir esas frases, ¿no? Y eh, es terrible, ¿no? Entonces, caray, el mejor vino blanco es un vino blanco, el Sale mejor el cobre, pero por todos lados, mano. sale el cobre rapidísimo, están sirviendo un vino muy bueno, pero entonces salen con que no hay vino blanco porque el mejor blanco es un tinto. Oye, perdón, qué pena, mano, ¿no? El mejor vino blanco es un blanco, el mejor rosado es un rosado, y el mejor tinto es un tinto. Y no hay ni mejor, es decir, no hay ni mejores ni peores, hay de buena calidad y hay de mala calidad. Tampoco aplica este asunto de que el mejor vino es el que te guste. No, perdón, ¿no? Qué bueno que te gusta, pero puede ser un vino malo. Es decir, el gusto no tiene que ver con, o la calidad no está relacionada íntimamente con el gusto del consumidor. La calidad es la calidad y hay una calidad objetiva en selección de uva, en procesos de manufactura y de vinificación, en guardado y en elementos objetivos de calidad del vino. Me puede gustar o me puede no gustar. Me puede gustar más un vino corrientón, que no pasa por barrica o que le pusieron chips o vinificado en tambos de plástico, pero que es el que me gusta, bueno, muy bien, pero eso no lo hace el mejor vino, eso lo hace el vino que me gusta. Sí, Es decir, exactamente, es como tomarte una Coca-Cola, que a lo mejor te puede gustar mucho la Coca-Cola, pero eso con el tema de calidad, pues está muy lejos, ¿verdad? pues claro, es como si es que a mí me gusta manejar,
pues no sé, pues un coche popular, y eso no lo hace mejor a un Ferrari, perdón, ¿no? ¿No? Puede ser que sea el que más me guste a mí, pero el Ferrari va a ser un mejor coche. Pues igual en los vinos, ¿no? Que también está esta idea de que el mejor vino es el que a ti te guste. No, no es cierto. El mejor vino, pues es el vino que está hecho con buena calidad y con buen trabajo, etcétera. Ese es el mejor vino. Puede gustarte, puede no gustarte. Entonces hay que empezar pues a entender al vino y a tener una mejor relación con el vino, ¿no? Pero, y eso pasa necesariamente por un proceso de interés y de educación. Eso no quiere decir que todos tengamos que tomar clases de enología, ni mucho menos, no. Eso creo yo que tiene que ver con que el consumidor empiece a interesarse en lo que se toma, empiece a leer las etiquetas, empiece a identificar que con tal vino le dolió la cabeza, que con tal vino le dio agrura, que con tal vino le dio reflujo, que con tal vino estuvo muy contento y maridó muy bien con lo que comió, ¿no? Pero es un tema casi personal, ¿no? De vinculación con... Entonces, este tema del maridaje, entiendo, es una forma de casar los alimentos con las bebidas de tal forma que el vino ayude a resaltar el sabor y las cualidades de los alimentos, y a la vez también simbióticamente el alimento ayude a resaltar también las cualidades del vino. Pero ¿cómo encontrar esta fórmula? De acuerdo, de acuerdo. El maridaje debe de ayudar a que una cosa no predomine sobre la otra. Es decir, yo no, por ejemplo, eh, eh, una ensalada que tenga un alto contenido de vinagre o de ácido, de limón, pues me va a pegar al momento de probar un vino en ese momento, ¿no? Es decir, es muy difícil de maridar, ¿no? O yo no puedo tomarme no sé, los quesos, ¿no? Que suele pensarse que los quesos se maridan con vino blanco. Pues no necesariamente, depende del queso. Que hay quesos que son tan fuertes y tan robustos que requiere un vino tinto que me ayude a romper pues esa robustez del queso y a apreciar sabores secundarios y terciarios del queso y del mismo vino, ¿no? Si yo consumo un alimento absolutamente ácido, etcétera, pues ya no me va a permitir disfrutar o percibir adecuadamente al vino de que se trate. Entonces, no cualquier vino va con cualquier comida, o esta idea de que el vino rosado va con todo, pues no, ¿no? Porque como ni es blanco ni es tinto, es rosado, entonces lo puedo combinar con cualquier cosa, pues no es cierto, ¿no? Eh, eh, Hay pescados, por otra parte, que admiten vinos tintos, por ejemplo, o guisos de pescado que admiten vino tinto, o cierto tipo de carnes que admiten vinos blancos más robustos, ¿no? Hay vinos Claro, blancos que pasan por madera, que son, a ver, hay unos vinotes blancos que son así, este, absolutamente corpulentos o sea, el vino blanco no hay que pensarlo como un vinito así para tomarse cuando hace calor, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con, insisto, pues con la relación que construya, ahí sí cada quien individual con el vino, y que entienda que el vino es mucho más que una bebida alcohólica, ¿no? O sea, que el vino es un alimento y como tal, pues se combina con los demás. Y a ver, eh, eh, tampoco o sea, hay que entender que hay vinos que son para cierto perfil de consumidor y otros no, ¿no? O sea, yo en una boda no voy a servir un vinote de 2.500 pesos la botella, porque pues el 80% no va a apreciarlo, que se va a estar tomando el vino tinto y al mismo tiempo tomando tragos de Coca-Cola. Este, entonces, si va a servir un vino, tiene que ser un vino pues adecuado al menú, al consumidor, etcétera. Y es decir, la enorme variedad que tenemos de vinos nos permite hacer ese, pues esos ajustes, ¿no? claro. Ahora, tú me estás comentando, Oscar, sobre la necesidad y los retos que enfrenta el desarrollo de la industria vitivinícola nacional. Pero aprovechando toda esta rica experiencia que tú exploras en tu libro de cómo sucede esto alrededor del mundo, y también
sobre cuáles son los organismos internacionales sobre la materia. Mi pregunta sería, ¿cómo se inserta la experiencia mexicana, el desarrollo de la industria mexicana en esta dinámica internacional? Pero de entrada, digamos que hay como tres grandes jugadores aquí. Por un lado, la existencia de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, la OIV, que es un organismo internacional al cual perteneció México, luego se salió, ya regresamos, y que analiza con trabajo pues constante a lo largo del año, pues, una serie de temas que tienen que ver con la industria vitivinícola mundial, ¿no? Etiquetado, contenidos, información sobre el vino, en fin, comercialización, etcétera. Y que México tiene hoy día una presencia afortunadamente y comparte pues su experiencia y tomamos pues mucha de ese conocimiento por parte de la OIB. De hecho, el año pasado celebramos en México el Congreso Anual de la OIB. Fue en Ensenada, antepasado. Y participamos en la organización, etcétera, y fue un éxito, ¿no? Y una muestra, pues, de la industria vitivinícola mexicana al mundo. Acaba de celebrarse en Jerez, el correspondiente a este año, con una presencia mexicana también, también importante, con varios ponentes mexicanos, etcétera, Y ¿no? donde seguramente no perdiste la oportunidad de un buen fino. Sin duda, digamos que no, que no desaprovechamos el tiempo, ¿no? Un lugar fantástico. Entonces, por un lado, la presencia con la OIB. Por otro, la labor que está haciendo el Consejo Mexicano Vitivinícola, el CMV. El Consejo, que agrupa pues, a un número importante de productores mexicanos, está trabajando de manera importante en la promoción del vino mexicano, en la organización pues, de ferias y demás. Y ahí puede uno ver cómo van destacando las diferentes regiones, ¿no? Por un lado tienes Baja California, ¿no? Ensenada, etcétera, Valle de Guadalupe, San Vicente, en fin, que están ya así muy consolidados. Por otro lado, Parras, ¿no? Y regiones que están emergiendo como Querétaro, por ejemplo, ¿no? En el caso de Querétaro hay un clúster vitivinícola en Querétaro, y lo que hace falta en el caso de Querétaro es entender precisamente que el éxito de la industria vitivinícola viene pues de la disciplina en la producción, de la definición de qué son los vinos queretanos, etcétera, más que en la satisfacción del consumidor, ¿no? Porque no es lo mismo tener los 400 o 500 años de parra que ser una industria reciente. Es una lista reciente y además, por ejemplo, en Querétaro hay vitivinícolas que están haciendo vino con uvas de otros estados de la República, ¿no? No lo dicen en la etiqueta, es decir, lo medio anuncian, pero no. Hay más maqueta que otra cosa, en fin. Y es una cosa que tienen que definir y que tienen que ajustar, pues, en la industria vitivinícola en el estado. Y están haciendo vinos que están bien. Algunos espumantes que están muy bien, en el caso de Querétaro, tintos que están mejorando, blancos también con muy buenos ejemplos. El caso de Querétaro es un caso muy interesante y que hay que apoyar y que hay que darle seguimiento, ¿no? Y por otro lado, la participación o el involucramiento del Estado mexicano, es decir, la Secretaría de Agricultura, que está apoyando estos procesos, pues tiene pues, que terminar de meter el hombro en el asunto, ¿no? Si han apoyado presupuestalmente para desarrollo de proyectos, etcétera, en la presencia de los delegados ante la Organización Internacional del Vino. O sea, están haciendo las cosas bien y desde luego siempre se podrán hacer mejor, pero creo que estos tres actores son fundamentales para la presencia de México a nivel internacional. Por otro lado, existe la Asociación Internacional de Derecho del Vino, que publica un libro sobre derecho del vino a nivel mundial, ¿no? México no estaba en las primeras dos ediciones, ya aparece en la tercera edición, que yo escribí la parte de México, que bueno, hacía falta que estuviéramos ahí, ¿no? Y también entender que hay que empujar a México con la industria vitivinícola mexicana desde todas las áreas posibles, la parte regulatoria y calidad, consumo, educación. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, junto con Francisco Tortolero, abrimos una línea de investigación que se llama Territorio, Vino y Derecho, ¿no? Donde justamente analizamos la parte de producción vitivinícola en México desde el punto de vista de propiedad intelectual, ¿no?
contratos, tenencia de la tierra, normatividad, etcétera, ¿no? Es decir, o sea, entrándole ya a la investigación jurídica y a pues, trabajar en la creación de ese orden jurídico mexicano para la producción del vino, que insisto, prácticamente no hay nada, ¿no? Y hay una ignorancia muy grande en el tema, ¿no? Y hay mucho que hacer, ¿no? En etiquetado, por ejemplo, en definiciones de calidad, etcétera. Hay diversas normas aplicables a la producción de vino, por ejemplo. Y ahí hay una norma, por ejemplo, para vino tinto, etcétera, que define cuáles son las uvas que se utilizan en México, las técnicas de producción, cuáles son los insumos que se pueden utilizar para el combate de plagas, hongos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay regulación, pero hace falta todavía hacer esa especie de corpus vitivinícola y empezar ya, creo yo, pues cuando menos con una indicación geográfica, ¿no? O sea, hay regiones que creo yo que ya están listas o prácticamente listas, pero que requieren del empuje de los productores regionales y locales, pues para llevarse a cabo. Si no lo hacen ellos, pues no lo puede hacer nadie, no conviene que lo haga nadie más. ¿Y hay Tienen, interés? hay interés, hay interés, sobre todo en el caso de Coahuila hay más interés que en el caso de Baja California. Porque, a ver, ahorita está en una situación relativamente cómoda en el sentido de que pueden hacer casi lo que quieran, ¿no? En términos de mezclas y de ensayos, etcétera. Y están haciendo cosas muy interesantes. Caso de Sonora, por ejemplo, se está trabajando. Hay una vinícola Yotonini que están haciendo cosas interesantes. Chihuahua, por ejemplo, es un ejemplo de éxito, ¿no? Están haciendo magníficos vinos, sin los problemas de salinidad. Tienen muy buena exposición al sol, la tierra está muy bien. Y la Universidad Autónoma de Chihuahua está desarrollando pues el conocimiento y la tecnología para la producción vitivinícola. De hecho, la FACIATEC, que es la Facultad de Ciencias y Tecnología de la universidad, está produciendo un vino de la Universidad de Chihuahua. Y el vino está muy bien, que es el que sirve a la universidad en sus actividades. Y de hecho, la segunda edición del libro del vino y el derecho, va a salir con la Universidad de Chihuahua. Será la UNAM, la Universidad de Bordeaux y la Universidad Autónoma de Chihuahua, con los que aparezca ya en papel. Te jalan tus tierras, ¿eh? A la tierra sin la querencia, como dicen, pero además, hay que decirlo, el que Chihuahua está pues convirtiéndose en uno de los grandes productores vitivinícolas del país y están haciendo las cosas bien. Es decir, tienen una escuela ya de formación enológica, están desarrollando tecnología, están transmitiendo esa tecnología a los productores. Es decir, están mucho más organizados que otras regiones vitivinícolas de mucho más tradición, ¿eh? Entonces, hay que echarle el ojo a Chihuahua y hay que consumir los vinos del estado. La verdad es que están haciendo muy bien las cosas. Bueno, el otro aspecto que habrá que revisar es el de la distribución, por una parte, y también el tema del desarrollo de esta cultura del vino. No es posible que nosotros tengamos una cultura del vino a la europea, pero en los últimos años, sí he visto, en los últimos 20 años, he visto que hay un gusto mayor por el vino y por los buenos vinos en detrimento de la cultura de la cerveza tan arraigada en algunas regiones del país, incluyendo la mía. Así es. A ver, ha habido un cambio muy importante. Es decir, pasamos de consumos de 200 mililitros anuales por persona a más de 1 litro, ¿eh? Ahora, frente a los 40 litros que tienen en Francia, o que tenían en Francia, pues todavía estamos años luz, pero o sea, se está consumiendo mucho más vino en México. Hay un interés por consumir vino mexicano, que además pues hay siempre hay un ingrediente patriótico en el consumo de los vinos nacionales, pero además hay grandes opciones, pues hay no sé, las viñas de Pilluán, por ejemplo, o Pijuán en Ensenada, están haciendo vinos fantásticos. Uno de los mejores blancos los están haciendo ellos, lo se llama Silvana, y es un vino pues, de 350 pesos, ¿no?
Y de verdad, es un vino magnífico, ¿no? Lo que están haciendo los de Mogor Badán, ¿no? Los de Mogor están haciendo un tinto muy conocido, pues, que se llama Mogor Badán, y hacen un blanco de uvas chacelas, o chacelas, que es una uva blanca de mesa. Es una de las excepciones, pues, que se permiten utilizar, y el vino blanco es magnífico, ¿no? Chacelás del Mogor se llama, y también de precio es un precio razonable. Es decir, en Guanajuato están haciendo muy buenos vinos también, están haciendo en Aguascalientes, en Zacatecas, en Puebla están haciendo vino. A ver, están vinificando en la Ciudad de México, inclusive. O sea, no, decir, aquí no se dan las vides, pero sí están trayendo mostos de Puebla y de otros estados, y la vinificación la hacen aquí, Y el ¿no? proceso ocurre en la Ciudad de Me imagino, México. ¿no? Entonces hay Ahora, una cultura cada vez mayor de vino, eso está claro. ¿y eventualmente ves tú la evolución hacia invernaderos vitivinícolas? ¿Esto crees que pueda llegar a desarrollarse? Porque son grandes retos los que pone el futuro. Son grandes retos, no sé si invernaderos por el tema del nivel de insolación que requieren, o sea, no creo que por el lado de invernaderos, pero sí van a cambiar las regiones vitivinícolas, ¿no? O sea, el cambio climático le está afectando a la producción de vino, está moviéndose las regiones de producción más hacia el norte, ¿no? Donde es decir, Canadá terminará produciendo vinos tintos y demás, tarde o temprano. Ahorita están haciendo blancos y algunos tintos que no, pues no son muy recomendables. Eh, pero blancos dulces sí, ¿no? Están haciendo de calidad. Entonces, ¿qué viene al futuro? El agua, por un lado, que tú ya mencionabas, el cambio climático, por el otro, si el incremento de las temperaturas, eh, ya mismo, pues, en la zona de Burdeos, si la cosecha se espera, pues, con contenidos de azúcares mucho más altos, vinos mucho más concentrados, por el tema del incremento de la temperatura, cambios en los niveles de producción, es decir, vamos a ver ajustes a la producción vitivinícola, ¿no? Eso, sin duda, y lo que en México se requiere, pues es una mejor regulación. Por ejemplo, de los estados productores, solamente 3 tienen una ley vitivinícola: Coahuila, Chihuahua y Guanajuato. Baja California no tiene una ley de fomento de la industria vitivinícola, tiene un decreto que lo que hace es exentar de un pago de impuesto local, magnífico, pero no hay una ley, ¿no? Es un decreto que se renueva cada año, ¿no? Pero solamente, insisto, Coahuila, Chihuahua y Guanajuato tienen ley vitivinícola. ¿Qué pasa con los Y, demás? y esto es un tema de reducir el fomento de la industria vitivinícola a la cuestión meramente fiscal. Exacto, hay que hacer mucho más, ¿no? Es decir, enoturismo, protección territorial, destino de cultivos. Hay mucho que hacer, ¿no? Desarrollo de cultura vitivinícola, impulso a la educación vitivinícola. Es decir, es una agroindustria que merece de apoyo porque es una agroindustria que tiene grandes efectos benéficos, culturales, sociales, ambientales, ¿no? Que creo que hay que impulsar, y que otra vez el derecho pues no puede quedarse atrás, y no podemos simplemente ver pues que se hagan las cosas como buenamente se pueda con lo que hay que desarrollar pues al derecho vitivinícola mexicano, ¿no? Un poco la idea del libro era o es presentar un panorama internacional. Ahí analizo la regulación chilena, la argentina, la estadounidense, Unión Europea, España y Francia. Pues que se vea qué es lo que hay, y hasta dónde podemos llevar a nuestra propia industria, ¿no? Sí, a mí me parece que es muy importante y veo que son muchos temas los que se involucran, temas directamente relacionados con la industria vitivinícola y a la vez temas mucho más amplios como los que tú mencionas de la cuestión ambiental y el cambio climático y la cuestión sobre todo tan importante, tan crucial del agua. Pero al irnos acercando al final de nuestro programa, nuevamente me veo en la necesidad de comprometerte para que nuevamente nos reunamos para seguir conversando sobre este tema y quizá revisar los cambios de esa segunda edición. Pero
a mí me gustaría en este momento pedirte que nos hicieras el favor de dirigir un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Claro que sí, Carlos, y bueno, agradecerte nuevamente. Si te parece, cuando aparezca en papel, hacemos otro programa y mostramos el libro aquí en pantalla. Debo decir que ya salió una edición pirata de la edición anterior, que a alguien se le ocurrió imprimirlo, pues por la idea de no haberlo sacado en papel inicialmente, pues bueno, ya se nos adelantaron. Pero bueno, saldrá la edición legítima en papel que podemos presentar aquí. Y el mensaje que yo daría a nuestros consumidores es que se quiten de prejuicios con el tema del vino, ¿no? Que consuman vino y que entiendan que el vino es un alimento, que el vino no es una bebida alcohólica como cualquier otra, que el vino hay que conocerlo, hay que convivir con él, consumirlo habitualmente con los alimentos, no hay que tomarse una botella entera, o sí, pero si el vino hay que entenderlo, conocerlo, lean las etiquetas, lean la contraetiqueta, identifiquen los efectos del vino en sus personas, si cae mal, si cae bien, si gusta, si no gusta, y olvídense de si es blanco o es tinto o es rosado. Los vinos pues son lo que son y tienen sus mejores expresiones y sobre todo una enorme diversidad de expresiones en sus distintas formas de elaboración y de consumo, ¿no? Entonces, desterremos la idea de que el mejor blanco es un tinto, desterremos la idea de que el rosado va con todo, desterremos la idea de que el tinto es para los hombres y el blanco para las mujeres. Esas son expresiones que ya no tendríamos por qué tener, ¿no? Consuman vino mexicano y consuman vinos internacionales y compárenlos y a ver qué les gusta más, ¿no? Y si les gusta más un vino sudafricano, pues enhorabuena. Y si les gusta más un francés, pues qué mejor, o un mexicano, y aprendan a diferenciarlos, a identificar las uvas, los diferentes aromas, sin miedo a decir que este vino huele a, pues no sé, a orines. Hay vinos que huelen a orín, ni modo, que es un tema de un problema de vinificación, o que huele así como si le rascaran el lomo a un buey, ¿no? Que huelen como a establo, pues también, o que huelen a hule nuevo, o que, en fin, hay una cantidad de aromas, y como los aromas, a ver, la nariz no tiene, uno no identifica aromas salvo si ya los habíamos olido anteriormente. Entonces, sin miedo a hacer identificaciones, este vino huele a tal, este huele a tal, vean los vinos, involúcrense con el vino. Hay muchos festivales de vendimias, hay fiestas regionales del vino, etcétera, pues acudan a las que puedan y sobre todo entiendan que el vino es mucho más que la simple fiesta. El vino es cultura, el vino es filosofía, el vino es religión, el vino es familia, sociedad, el vino es derecho, ¿no? Y yo creo que, si tú me lo permites, habría que agregar que la mejor forma de tomar el vino es con un buen amigo y de algún modo eso nos compromete a reunirnos para festejar el fruto de la vida. Así es que, Oscar, te agradezco nuevamente tu generosidad para compartir conmigo estos micrófonos para hablar de un tema tan interesante, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría especialmente desarrollar aquellos temas que sean de su especial interés. Oscar, nuevamente me despido y por lo pronto nos veremos la próxima semana. Muchos Gracias. saludos. Abrazo.